Bendiciones mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la presentación de los niños, o bautismo de niños para algunos. Bueno, yo sé que a algunos de ustedes les quedó la duda, la pregunta en el mismo título acerca de bautismo o presentación de niños, y por eso quiero poder hablar de esto, porque me preguntaron acerca si esta práctica era buena, de esta de presentar niños y qué relación tenía con el bautismo de niños. Bueno, así que parto desde un principio. Lo primero es que la consagración de niños aparece primeramente cuando el Señor le pide a Abraham que circuncida a los niños para que ingresen al pacto que Dios ha hecho con él. Entonces la circuncisión era, todos sabemos, la señal del pacto antiguo con Abraham, y entonces la gente debía, o los israelitas debían circuncidarse para poder entrar. La circuncisión era una práctica solo con los hombres, así que no era con todos los niños, era solo con los hombres y tenía relación directa con la descendencia de Abraham étnica, la descendencia de sangre, por decirlo así. Bueno, la descendencia por la fe ya no son solo niños, toda la descendencia por la fe son hombres y mujeres, porque Pablo dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ahora todos somos una misma cosa delante del Padre, en el sentido de que tenemos toda la misma dignidad y el mismo valor delante del trono de Dios. Ya no hay un pacto a través de una descendencia de carne, sino el pacto está hecho por Jesucristo, quien es nuestro Señor, y a través de su sangre y a través de su resurrección. Ahora, volviendo al punto de la consagración de niños, esta práctica entonces de ingresar al pacto se hacía solo con los hombres a través de la circuncisión en el antiguo pacto. Cuando entramos ya al pacto de Jesucristo, al pacto eterno que se estableció en Jesucristo, cuando entramos ya al pacto eterno dejamos atrás todo tipo de práctica de circuncisión. No solo los gentiles, los no judíos no deben circuncidarse, sino que además los judíos dejaron de circuncidarse, por lo menos los que entraron al pacto en Jesucristo dejaron de circuncidarse. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque no tiene ninguna relación el recibir el pacto de Jesucristo con el recibir el pacto de Abraham. Son formas totalmente distintas. El pacto de Jesucristo se produce una circuncisión en el corazón. Amén. Ahora, en el pacto de Jesucristo, el pacto eterno nuestro, se lleva a cabo obviamente cuando el Señor viene a nosotros, circuncida nuestro corazón, nos arrepentimos y somos parte entonces de este pacto. Pero este pacto también se sella a través del bautismo, y aquí entra la confusión que apareció en los tiempos medievales, cuando empezaron a morir muchos niños por epidemias, la peste negra, por ejemplo, que fue una epidemia que destruyó a gran parte de la población de Europa. Cuando empezaron a morir los niños por esta epidemia y esta enfermedad, la gente pidió a la Iglesia Católica que entonces consagrara a los niños, y la Iglesia lo hizo a través del bautismo, comenzó a bautizar niños. Ahora, el error de esto, uno, es que el bautismo de niños no aparece en ninguna parte de la Escritura. El bautismo en agua, el bautismo que se hace en agua a los discípulos, que el bautismo que se hacía a la iglesia en agua, solo tenía relación con el arrepentimiento de pecados. En el tiempo de Juan era para manifestar arrepentimiento, y en el tiempo de Jesucristo, que tomó ese mismo bautismo de Juan y se puede decir que lo remostró, lo restableció, esa es la palabra, le cambió alguna forma, y en que ahora somos bautizados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta inmersión en el agua nueva es distinta y tiene que ver con habernos arrepentido y haber sido lavados por la sangre de Jesucristo y resucitar en las aguas con él. Amén. Pedro dice, por ejemplo, acerca del bautismo en agua, que tiene como fin limpiar nuestra conciencia de obras muertas, que es una aspiración a caminar con Dios distinta. Ahora, esto nos dice mucho, porque un niño no tiene en su conciencia nada, ni siquiera es consciente todavía de sí mismo, solo es consciente de sus papás, digamos, no es consciente de su persona en sí mismo. Esta conciencia de sí mismo aparece con los años. Creo que a los 5 o 6 años ahí un psicólogo del desarrollo podría decirnos más o menos en qué momento aparece la conciencia de los niños, o la conciencia de sí mismo. Pero esa conciencia del bien y del mal no aparece hasta mucho después.
Por lo tanto, el bautismo de niños, 1, no es bíblico, no aparece en ninguna parte de la Escritura, y 2, tampoco tiene ninguna relación con presentar o mostrar o guardar para el pacto a estos niños, ¿sí? El pacto de Jesucristo solo se puede recibir por decisión personal en nuestro encuentro con Él. Amén, no hay otra manera. Entonces, ahora viene la otra pregunta, la presentación de niños. La presentación de niños sí tiene un asidero bíblico, y es cuando trajeron a los niños a Jesús, y dice que no querían los discípulos que vinieran porque molestaban, pero esta era una práctica que se hacía en Israel de traer a un rabino, de traer a un maestro a los niños para que orara por ellos, e incluso a veces profetizaban sobre ellos, ¿sí? Y los bendecían. Esta práctica era común, y entonces la gente por eso trajo a los niños a Jesús, para que, reconociendo a Jesucristo como un maestro, bendijera a estos niños. Y Jesucristo de hecho se enoja porque no dejan que los niños lleguen y Él los pueda bendecir. Así que sí, se puede presentar a un hijo, a un niño, delante del Señor. Pero esta presentación no tiene relación con que el niño ya entró al pacto eterno. No, el pacto eterno, vuelvo a reiterarse, entra cuando nosotros nos arrepentimos y entramos entonces al reino de Dios con plena conciencia. Esta presentación es para pedirle al Señor que el cumplimiento de su propósito se haga en este niño, para poner a este niño delante de sus pies como una ofrenda, como lo hizo Abraham con Isaac, como lo hizo Ana con Samuel, en fin. Hay varios asideros bíblicos acerca de mostrar o presentar un niño y ponerlo delante del trono de Dios. E incluso uno en esa presentación puede decirle: Señor, mira, aquí traigo a mi hijo, y yo te ruego que por favor lo persigas cuando él sea joven, hasta que él pueda conocerte, hasta que él le sea revelado tu rostro y él pueda verte y pueda caminar conforme a tu propósito. Y también obviamente se puede pedir: Señor, bendícelo, Señor, que no se enferme, Señor, que tú guárdalo y que se cumpla todo tu destino en él. Amén. Entonces la presentación de niños no tiene nada que ver con el bautismo en agua que se le hacen a los niños con aspersión, con gotitas de agua en la Iglesia Católica. No tiene nada que ver. Esa primera práctica no tiene un asidero bíblico en sí. El bautismo en agua es para la gente que se arrepiente de sus pecados en plena conciencia y entra al reino de Dios y es resucitado en las aguas a una nueva naturaleza. Amén. Pero la presentación de niños sí es posible hacerla, traer a los niños delante del Señor para que sean muy bendecidos. Ok, así que hermanos, espero que este videito le haya traído una aclaración, sobre todo a los hermanos que estuvieron preguntando acerca de la diferencia de estas cosas. Sea muy bendecido, nos vemos en otro video, y desde ya les dejo invitado, suscríbase en el botón rojo si todavía no se ha suscrito. Puede pasar a otros tipos de redes sociales también. Abajo les dejo los links para que los puedan ver. Sean muy bendecidos y nos vemos en algún lugar de la tierra. Bendiciones.